El hidrógeno producido a través de la electrolisis del agua no representa una fuente real y efectiva de energía, sino un vector, o sea, un sistema de almacenamiento y transmisión. Y en el caso del llamado verde o hidrógeno verde, un vector energéticamente deficitario. En esta presentación procuraremos explicar las varias maneras de obtener el hidrógeno que se usa para diferentes fines y en particular se utiliza a los efectos de lograr la máxima eficiencia energética, que a veces pueden ser definidos como sistema de generación de hidrógeno verde. En definitiva, se trata de definir cuál es el hidrógeno que funciona como un vector o batería para almacenar y transportar energía, para su mejor utilización práctica, y cuál es el hidrógeno natural o geológico al que efectivamente debería llamarse hidrógeno verde. O sea que reiteramos, el hidrógeno obtenido con máxima eficiencia, en particular el hidrógeno natural o geológico, es el que debería llamarse verdaderamente hidrógeno verde. En los últimos años se habla cada vez más del hidrógeno verde, como decía. Se dice que es la gran solución energética del futuro. Gobiernos, empresas y medios la presentan como una fuente limpia, infinita y revolucionaria. Pero hoy vamos a hacer una pregunta incómoda en este video. ¿El hidrógeno verde realmente produce energía o solo la almacena de forma ineficiente? Porque si para producir hidrógeno necesito gastar más energía de la que luego recupero, entonces no estoy creando energía, estoy perdiéndola. La primera pregunta que se nos presenta es la siguiente: ¿qué es el hidrógeno verde? Empecemos por lo básico. El hidrógeno llamado verde se produce separando las moléculas de agua mediante electrolisis. Al agua, que está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, se le aplica una corriente eléctrica y se separa en hidrógeno y oxígeno. Con relación a este procedimiento tecnológico, sería necesario reconocer que la electricidad utilizada para separar el hidrógeno del oxígeno, o sea, para realizar la electrolisis, no aparece mágicamente. Tiene que ser producida antes, normalmente con paneles solares, con aerogeneradores o con represas, por ejemplo. Aclaración clave: el hidrógeno en este sistema tecnológico no es una fuente primaria como el sol, el viento o el uranio, es un producto intermedio. El corazón del problema está en el balance energético. Esto es lo central a considerar. Para producir hidrógeno por electrolisis se pierde energía en cada paso. Pérdidas eléctricas, pérdidas térmicas, pérdidas químicas y pérdidas en compresión, transporte y almacenamiento. Es una situación clara. En términos generales, de cada 100 unidades de electricidad, solo unas 65 a 70 se convierten en hidrógeno. Al volver a usar ese hidrógeno, recuperamos quizás 25 o 30. La conclusión directa es que gastamos 100 para recuperar 30. El balance es claramente negativo. Se puede hacer una analogía. Este procedimiento, este sistema, puede ser comparado con una batería extremadamente mala. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es realmente el hidrógeno verde? Podemos decir que es básicamente una batería. Pero es una batería enorme, cara, peligrosa, difícil de transportar y muy ineficiente. La frase fuerte sería: nadie diría que una batería produce energía. La batería solo devuelve una parte de la energía que se usó para cargarla. Entonces, ¿por qué se impulsa tanto? Si es tan ineficiente, ¿por qué se impulsa tanto el hidrógeno verde o el llamado hidrógeno verde? Una respuesta honesta sería que es porque sirve como vector energético
para situaciones muy específicas, para transportar el hidrógeno a largas distancias, en industrias donde no hay alternativas eléctricas directas o para el almacenamiento estacional. Aclaración clave, eso no la convierte en una fuente de energía, ni mucho menos en una solución mágica. Frente a esta situación, creo que vale la pena cambiar el eje de la conversación, hablando del hidrógeno geológico, el hidrógeno natural, que podemos decir ha sido por mucho tiempo el gran ignorado desde el punto de vista de la generación de energía. Como decía, existe otro hidrógeno del que casi no se habla, el hidrógeno geológico o natural. Es el que se genera en el interior de la Tierra, naturalmente en el interior de la Tierra. Se produce por reacciones entre agua y minerales profundos, con procesos asociados al metano y a otros hidrocarburos gaseosos, por emanaciones naturales desde la corteza. Un ejemplo clave es el que se presentó en la perforación superprofunda de Kola, en Rusia, donde se detectaron emanaciones reales de hidrógeno, sin electrolisis, sin paneles solares, sin gasto previo de energía humana. Ese hidrógeno no fue producido, ya estaba ahí. Esa es la diferencia fundamental entre ambos conceptos sobre el hidrógeno. Uno de ellos es el hidrógeno verde industrial, requiere energía previa, tiene balance negativo desde el punto de vista energético y es un vector artificial. El hidrógeno geológico es una fuente natural, existe independientemente del ser humano, tiene origen profundo y no eléctrico. Directamente podríamos decir que uno es una batería y el otro podría llamarse una fuente primaria. Entonces, ¿cuál debería ser llamado realmente hidrógeno verde? El argumento central, si vamos a ser rigurosos, el término hidrógeno verde está mal usado. La propuesta conceptual es la siguiente: el hidrógeno verde no debería ser el que se produce gastando electricidad. El hidrógeno verde debería ser el hidrógeno natural, de origen geológico, extraído con mínimo impacto, sin haber consumido previamente grandes cantidades de energía. Verde no es el color del marketing, verde es el balance energético y ambiental. El problema energético del mundo no se resuelve con eslogans, se resuelve entendiendo la física. El hidrógeno puede ser útil, pero no es una fuente milagrosa. Y hay que decir, como una reflexión final, que cuando una tecnología necesita más energía de la que devuelve, no estamos frente al futuro, sino frente a una ilusión bien presentada.